de julio del 79, estábamos ahí en ese momento cuando se da la noticia que Somoza se va. Entonces salimos a la calle a celebrar. Ya en ese momento el frente tiene control de Managua, y ya tiene control de la estación de televisión. Y es el momento digamos, fuerte, ¿no? El momento más emotivo, que me digo, hemos triunfado. En ese momento me di cuenta que ya hemos triunfado. Cuando veo por la televisión, por primera vez. Buenas noches, buenos días, ¿cómo están? ¿No? Con esas palabras del señor Ortega comienzo esto, ¿no? Hoy están celebrando casi en Nicaragua, se está celebrando 44 años del triunfo de la revolución en aquel momento popular sandinista que encabezó el partido del dictador, el Frente Sandinista, y que se la usurpó la familia Ortega porque ahora es el partido de los Ortega Saavedra y de los Ortega Murillo, ¿no? Y oigan las palabras de ese hombre, lo que dijo, ¿no? Que estaba emocionado. ¿Cómo no va a estar emocionado? ¿Cómo no va a estar contento si eso significó pasar de ser de un asaltante de banco común a ser hoy uno de los millonarios más grandes de Latinoamérica, él y toda su familia, ¿no? Para nosotros, ¿qué significó el 19 de julio? El triunfo. Significó en ese momento una alegría, porque en realidad había una represión en contra de la juventud nicaragüense. La juventud estaba siendo perseguida, es cierto, había sido perseguida por Somoza, ¿no? Pero después de la algarabía y todo eso, con el tiempo nos dimos cuenta, toda la juventud, de que todo había sido un engaño y una mentira, ¿no? Que solo llegaron al poder para montar un sistema comunista que vino a empeorar la situación de la juventud nicaragüense. La juventud nicaragüense, en vez de mejorar con la ida de Somoza, empeoró, porque una vez que pasaron 2, 3 años de que se ganó con la revolución el 19 de julio y se fue Somoza, ya en Nicaragua existía otra guerra, comenzó otra guerra, la cual decía Ortega que era la guerra, una guerra montada por el imperialismo, una invasión del imperialismo, y era mentira, no había ninguna invasión del imperialismo. Éramos los mismos nicaragüenses que no estaban a favor de Ortega por todo el descaro que hicieron cuando se robaron la bendita revolución que prometieron. No comenzaron a confiscar, a robar, a hacerse millonarios los sandinistas, y por eso el pueblo de Nicaragua y muchos sectores nicaragüenses se rearmaron y se fueron y formaron la contrarrevolución. ¿Y qué hizo Ortega? Montó el fatídico servicio militar patriótico, que eso sirvió para que aproximadamente 150.000 jóvenes murieran en una guerra fratricida que era apoyada por Rusia y Cuba, y que ellos decían que era contra el imperialismo, y era mentira, no había ningún imperialismo, éramos nosotros mismos los que nos matábamos. Entonces, de jóvenes, la juventud, ¿no? De los años 80, antes de los 80, pues teníamos a Somoza encima de nosotros. Y después de los 80 teníamos a los sandinistas. O sea, fue una juventud que nadie iba a apoyar a esa revolución. Por eso es que todos, la juventud de los años 80
por decir así, odiamos a los sandinistas porque fuimos la juventud que sufrimos el embate del servicio militar patriótico. No como esos jóvenes que se ven en este video, que están ahí, que hoy estaban en Nicaragua celebrando. Si ustedes ven las caras de toda esa gente, son jóvenes, jóvenes en edad de 17 a 24 años, que eran la edad propicia para ir al servicio militar en aquella época. ¿Ustedes creen que si toda esa juventud que está ahí hubiese ido o tuviese un temor de ir al servicio militar patriótico, estuvieran gritando como están gritando? Obviamente que no, porque no vivieron esas condiciones, no supieron lo que era un servicio militar para defender a una familia, para defender un régimen autoritario comunista, para defender una dinastía de los Ortega, que es lo que se estaba plasmando en Nicaragua. Eso fue lo que pasó en Nicaragua. Se expulsó supuestamente a un dictador asesino para montar un régimen peor, más asesino, más dictatorial, más represivo, que comenzó con el servicio militar patriótico, donde no podías escaparte. Si tenías entre 17 y 24 años, te mandaban al servicio militar obligatorio y decían que era luchar contra el imperialismo. Y era mentira, no había tal imperialismo. Eso fue lo que la juventud de los años 80, la generación de los años 80, que fue mi generación, eso fue lo que ganó con la bendita revolución, el odio. Gracias a Dios algunos pudimos sobrevivir al servicio militar patriótico, pero ahí se quedaron 150,000 almas. Y tomando en cuenta las pérdidas también de la contrarrevolución, aproximadamente 200,000 nicaragüenses murieron gracias a la bendita revolución que Ortega trajo el 19 de julio. Eso es lo que celebramos el 44-19, el odio, la muerte, el fracaso de una juventud que entregó su vida para que un dictador hoy esté en el poder con una familia montada en millones de dólares y ellos muertos por nada, muertos, asesinados entre nicaragüenses, nos matamos. Por eso es que yo no apoyo ninguna revolución, porque lo que pasó fue un crimen lo que hizo Daniel Ortega. Eso fue lo que trajo todas esas generaciones jóvenes que ustedes ven en ese video. Si hubiesen ido al servicio militar patriótico, tengan la plena seguridad que no estuvieran ahí, estuvieran huyendo, estuvieran corriendo, estuvieran odiando a Daniel Ortega, que es lo que hace mi generación, odiar a Daniel Ortega, porque lo que nos trajo fue odio, muerte, destrucción, crimen, pobreza, ningún progreso. Al diablo con el 44-19. 44-19 significa el fin de muchos jóvenes. Ahí comenzó el fin de 150,000 jóvenes que murieron después de la revolución bendita que trajo Daniel Ortega. Eso fue lo que significa conmemorar el crimen que cometió Daniel Ortega con una guerra fratricida, instalando el servicio militar patriótico obligatorio y mandando a morir a la gente joven, a las montañas, a matarnos entre nicaragüenses. Eso es lo que significa. Por eso yo odio ese sistema, lo odio con todo el corazón y toda la vida, porque ahí se murieron amigos, familiares, de todos murieron ahí. Eso es lo que significa la revolución. Y todos esos jóvenes, si tuvieran que ir al servicio militar patriótico, tengan la plena seguridad que no estuvieran ahí, estuvieran huyendo o estuvieran asilados en un país o estuvieran corriendo para otros países y no gritando basura ahí. Hagan conciencia y quiten el apoyo a ese dictador, porque eso es lo que fue, lo que trajo fue crimen, odio, asesinato, pobreza. Bueno, buenas noches, gracias. Toda esa gente joven que están ahí gritando consignas, lo hubiese querido ver en la época de los 80, a ver si van a estar ahí con la payasada esa, celebrando lo que no ganaron nunca ellos. Si tú te ves, las caras de toda esa gente son jóvenes, pero nunca supieron de un servicio militar. Por eso digo yo que
definitivamente ellos no saben lo que pasó en Nicaragua, no conocen la historia, la verdadera historia, y por eso apoyan a ese régimen asesino. Muerte a los